Buenas tardes, hermanas, hermanos, público en general. Buenas tardes, estamos aquí nuevamente, pues, para compartirles de lo que el Señor nos ha compartido a nosotros en este hermoso tema, ¿verdad? Que estamos viendo mentiras que las mujeres creen. Ya dice el pastor, las mujeres y sus mentiras. Pero pues ya, mira, se nos acaban, pero cómo han sido de bendición para nuestra vida. Particularmente ha sido de mucha bendición todos los temas que hemos aprendido. Te das cuenta, en mi particular, en mí misma, ¿verdad? Me he dado cuenta de tantas mentiras que yo también creía y cómo han influenciado para que muchas decisiones que yo he tomado han sido erróneas, ¿verdad? Que he caído es muy fácil caer en las mentiras del enemigo, obviamente es el padre de la mentira, pero hoy vamos a pedirles que hablen con sus hijas, sus yernas, sus nueras, sus hijos, quien sea, su mejor amiga, a su enemiga también invítela. ¿Para qué? Para que conozca al Señor y ya se va a hacer su amiga. Entonces hay que compartir vida. Y para ver este hermoso tema, estamos hablando de las circunstancias, como vimos la semana pasada. Pero antes de empezar, dándole la bienvenida a Gaby, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor hable a través de nosotras y que, como siempre hemos pedido, la semilla caiga en tierra buena. Ese es nuestro anhelo y para eso estamos aquí. Pues deseosas de compartirles lo que ahora vamos a ver, otras mentiras debidas también que se originan de las circunstancias. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites primeramente la vida, la salud. Gracias porque nos has dado el querer como el hacer, tu buena voluntad. Gracias por estos temas tan hermosos que nos has permitido ver. Y gracias porque nos das estos medios para poder compartir. Bendice a todas nuestras hermanas preciosas, amigas, amigos, Señor, y a todas aquellas personas que logren ver este mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos con mentiras que las mujeres creen acerca de las circunstancias y estábamos viendo que muchas veces creemos que nos debemos o hemos tomado decisiones por las circunstancias que nos han llegado a nuestra vida, ¿verdad? Que si no nos hubiera pasado eso, pues no hubiéramos hecho aquello y le echamos la culpa en determinado momento a que somos así por las circunstancias que nos han rodeado. Vimos ejemplo de la esposa de George Washington, vimos a Elizabeth Pretis, al apóstol Pablo, y todos recurrían en un mismo resultado. Debemos estar contentos con lo que tenemos, sea en abundancia o en escasez, y no echar la culpa a aquellas circunstancias que en determinada situación sucede, como decíamos de la señora que tuvo gemelitos, que decía, no, yo siempre fui muy paciente hasta que nacieron mis gemelitos, pues me volví impaciente, o sea, la circunstancia, como tenía gemelitos, pues se volvió impaciente, no, ya era impaciente, y las circunstancias solamente hacen sacar de nosotros lo que a veces tenemos dormido. Entonces, el apóstol Pablo nos invita a ser agradecidos y conformes y sacar de nosotros lo mejor, teniendo, no teniendo, y sin echarle la culpa a las circunstancias. ¿Algo que quieras decir, Gaby, respecto a esto? Bienvenida, Gaby, la extrañamos la semana pasada, claro que sí. Gracias, Lupita. Dios les bendiga, hermanos. Pues sí, aquí estamos de nuevo, hermanas preciosas, pues estudiando la palabra de Dios y aprendiendo, ¿verdad? Pues sí, Lupita, más que nada que precisamente me encantó este tema porque está relacionado con, bueno, este tema y todos los demás están relacionados con la problemática que pasamos muchas mujeres, muchas familias y pues relacionado con tantos engaños que el enemigo nos hace creer, ¿verdad? Entonces, pues sí, precisamente estoy leyendo aquí una de las cosas que tú mencionabas la vez pasada, que nuestra felicidad
felicidad o desdicha depende mucho de nuestra actitud, de la actitud que tengamos ante las circunstancias, que fue lo que hablaste la vez pasada. Y pues sí, no depende nuestra felicidad ni nuestra desdicha. Y vaya consejo bonito ese de Pablo que dice: he aprendido a contemplarme cualquiera que sea mi situación. Y pues el único que nos ayuda también en todas las cosas también y a templarnos pues es el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Pues nada más eso, Lupita, no sé. Pues sí, nada más como un resumen, un pequeño resumen. Se me cae esto, perdón. Una amiga acá, use su cubrebocas, diga sí al cubrebocas. Y pues vamos a empezar ahora a ver otra mentira dentro de la cuestión, las mentiras que creen acerca de las circunstancias, que se llama: es injusto que yo sufra, porque yo, Gaby, porque nada más yo, siempre yo, ¿verdad? Algunos dirán, pero pues el Señor Jesús nos dijo en su palabra: en el mundo tendrán aflicciones. Y hay quienes de pronto que son incluso hermanos en Cristo o personas que profesan la fe de Cristo, que bajan el cielo y las estrellas, como decir de que cuando llegues a Cristo, si aceptas a Cristo, pues no vas a sufrir, vas a estar prosperada, pero pues esa es otra de las mentiras, porque la palabra del Señor es muy clara. En la Biblia dice, nos dijo el Señor Jesús, que en el mundo tendremos aflicciones, dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces nuestra confianza principal debe estar en el Señor. Entonces pues también el Señor Jesús sufrió. Debemos pensar en esto, ¿verdad, Lupita? Que también Cristo sufrió y Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Entonces pues nosotros también, así como Cristo nos invita, Lupita, dice un versículo en la Biblia, dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga, dice el Señor. Muchas personas piensan: ay, esta es mi cruz, el sufrimiento por el que están pasando, ¿verdad? Pero más que nada, pues todos nosotros vamos a pasar por batallas. Así es. Dicen por ahí, me encanta cuando dicen las hermanas o los hermanos, ¿verdad? Que no hay victoria sin batalla. ¿Cómo vamos a declarar la victoria en Cristo si no tenemos una batalla que luchar? De hecho, nos caracterizamos precisamente por la lucha. Es una lucha diaria. Desde la caída, yo creo que el hombre está sufriendo, obviamente, ¿verdad? Y más que nada por cómo somos también, que somos siempre tan egoístas y que no queremos sufrir y que no queremos pasar nada malo. Pues no, de eso no se trata la vida en Cristo, ni mucho menos los que no tienen al Señor. Pero el Señor nos ayuda en todas las cosas, más que nada pues aprender. El Señor nos perfecciona, dice su palabra en Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y tal vez muchos se pregunten: ay, pero pues eso como que se escucha muy cruel, como que a través de las tribulaciones solamente de esa manera vamos a entrar al reino de Dios. Pues sí, porque hay un ejemplo por ahí del vidrio, por ejemplo, los vidrios que le llaman vidrio templado, los que soportan grandes temperaturas, ¿verdad? Que, bueno, no es cierto, no me sé el ejemplo, ya se me fue la idea, porque aguantan temperaturas muy calientes, esos vidrios que llaman templados. Pues yo creo que ahí está la clave, en la palabra templado. También nosotros debemos templarnos como esos vidrios que soportan temperaturas muy altas, ¿verdad? Temperaturas muy altas. Pues entonces, pues sí, mire, de hecho esta generación, dicen algunos, que les llaman discípulos flojos por culpa de aquellos que les han predicado una falsa paz duradera y un gozo en el hogar y en el cielo, y una vida próspera que no se va a acabar. Pero esto es falsedad. Entonces
Por tanto, muchas veces hay discípulos flojos, dice aquí, y débiles que son incapaces de enfrentar las batallas cuando vienen. Y luego también las esperanzas se frustran debido a las pruebas y tribulaciones que son inevitables, que tienen que llegar tarde que temprano a la vida del creyente. Y entonces, pues, esos cristianos luego andan buscando una salida fácil, Lupita. Así es, pero no la hay. Como decíamos en un estudio pasado también, que antes de buscar a Dios, primero se toma uno la pastilla, vas y quieres que la amiga o alguien te dé una solución rápida, o vas y buscas en Facebook y publicas, no sé, cosas tristes, pero nada de eso ayuda, ¿verdad? También eso, pues, está mal, que muchas veces no pueden estos cristianos vencer esas batallas y lloran y buscan una salida fácil y fracasan porque necesitan una salida rápida, porque les dijeron que el ser preparados en Cristo era no sufrir nadita, ¿verdad? Estar todos siempre sin tener ni una batalla y tenerlo todo bien facilito. Pero precisamente, pues, esto es lo que el enemigo quiere, es lo que el enemigo quiere, que a lo mejor usted diga, no, pues me mintieron, y es mentira, ¿verdad? Jesús no me ayuda o X, pero no, en realidad Jesús fue muy claro con nosotros en su palabra. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor, donde dice que, pues, en el mundo tenemos aflicción. Mientras estemos aquí habrá sufrimiento. Entonces, pues, el Señor Jesús nos invita a tomar la cruz, a enrolarnos en la batalla y a sufrir. A sufrir. Sí, cuando se nos enferma uno de nuestros hijos, sufrimos. Hay sufrimiento cuando hay problemas en el matrimonio, hay sufrimiento cuando a veces hay problemas en el trabajo, y muchas veces, pues, es la actitud, ¿verdad? Y también, aparte, como decíamos ahorita, Lupita, que hay que aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Cuando ya estemos templaditos, aprenderemos de que vamos a soportar ese sufrimiento, vamos a soportar la temperatura, el calor, ¿verdad? Como el vidrio templado. Entonces, hay un hombre llamado Arthur Matthews, sirvió como misionero en la China, fíjese, desde 1938, y aquí nos platica una pequeña experiencia, que fue uno de los últimos misioneros en el interior de la China, en 1938 dijimos. Salieron de ese país en 1953, pero después de ser sometido a un arresto domiciliario durante 4 años con su esposa y su hija. Pero sus escritos hablan de la disposición de cumplir con el plan y el propósito de Dios, a pesar de que tuvo un arresto ahí domiciliario. Y él dice: tenemos la tendencia a mirar las circunstancias de la vida y en términos de su efecto sobre nuestras queridas esperanzas, ¿verdad? Siempre estamos, pues sí, qué bueno que tengamos esperanza. Dice, y estamos siempre tendiendo a mirar nada más para nuestro propio provecho, y conforme a eso acomodamos nuestras decisiones y nuestras reacciones frente a una situación amenazante. Corremos a Dios, pero no para buscar el propósito, Lupita, o sea, no para buscar el propósito, sino para pedirle que ya sácanos de estos apuros, Señor, en lugar de: Señor, muéstrame tu propósito, ¿qué es lo que me quieres enseñar con este sufrimiento, verdad? Es lo que explica Arthur Matthews, dice, porque parece ser que, pues, también es escritor, ¿verdad? Entonces, él dice que frente a una situación amenazante corremos a Dios no para buscar su propósito, sino para pedirle que nos saque de apuros. Y nuestros intereses personales están siempre por encima de lo que Dios se propone a través de la dificultad. O sea, es necesario, le voy a repetir Hechos 14:22, lo que dice la palabra, que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, porque Dios quiere perfeccionar
perfeccionarnos. Y recordemos que Jesús fue perfeccionado a través del quebranto. Él fue experimentado en quebranto, dice su palabra. Varón de dolores, ¿verdad? Y la palabra clave de aquí es perfeccionado. Perfeccionado. Fue perfeccionado a través del quebranto, cosa que también es el propósito de Dios, que seamos perfeccionados pues a través del sufrimiento. Dice el Señor, ustedes no han sufrido ni nada, nada. No se compara el sufrimiento. Exacto. Pero con cualquier cosita ya estamos lloriqueando, Señor, sácame de esta situación, en lugar de pedirle al Señor, Señor, muéstrame tu propósito. Y es que la naturaleza humana pues aflora, ¿verdad? Y sobre todo cuando veíamos en las circunstancias, nos ponemos en el papel de víctima. Por eso decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, yo tan bonita mujer, tan precioso hombre, todo lo hago bien. Todo lo hago bien, ¿por qué yo? Y de hecho, no sé si alguna de ustedes conozcan personas que caminan ya con tal papel de víctima que dicen, pues nomás esperando a ver qué me pasa ahora. O sea, porque lo que acabas de decir, Gaby, qué importante es. O yo no siento lo duro, sino lo vestido. Exactamente. Pues a ver si, como decíamos la vez pasada, no me orino un perro ya, nada más. O sea, es todo lo que me falta. Pero porque nos cargamos el papel de víctima, podemos no ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es que realmente todo lo que nos pasa conlleva un propósito. No es porque así le tocó vivir toda la vida desventurado. Dios quiere que seamos felices. La felicidad está en Él. Ya lo vimos también nosotros en unos temas anteriores. Pero cuando nosotros nos establecemos en papeles de víctimas, qué difícil es que el propósito de Dios se manifieste en nuestras vidas. Muy, muy complicado. Sí, mira, dice si desconfiamos de las intenciones. Exacto. Y del corazón de Dios, es natural que nos resistamos al sufrimiento. Sí, si desconfiamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces pues no vamos a aprender ni a entender lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento como una vía para alcanzar la santidad, de eso se trata. El sufrimiento es como una vía para alcanzar la santidad y como una puerta hacia una mayor intimidad con Dios. Porque ¿qué pasa, Lupita? Cuando estamos en dificultades es cuando mucha gente se acerca a Dios y es la oportunidad que Dios tiene para tenernos a nosotros cerca, para que le conozcamos, para que le busquemos, porque muchas veces mientras no estamos en dificultades, mientras todo lo tenemos, mientras no nos falta nada, nosotros no buscamos de Dios, no buscamos. Y mientras no hay sufrimiento, pues no hay comunión, bueno, en muchos casos, ¿verdad? No estoy generalizando, muchas veces no hay intimidad con Dios porque nada les falta. Y pues Dios tiene un trato diferente aparte con cada persona. Así es, exacto. Así es, entonces pues así lo expresó William Law, el escritor puritano del siglo XVII. Dice, es un consejo que él da, dice, recibe cada prueba en tu interior o fuera de ti, cada decepción, sufrimiento, inquietud, tentación, oscuridad y desolación, con tus manos abiertas, dice, recibe cada una de estas cosas, ¿verdad? Como una ocasión genuina y una oportunidad bendita para morir a ti mismo y para entrar en una comunión plena con tu Salvador, quien sufrió y rindió todo tu ser. Así es. Me encanta que hay personas que dicen que precisamente cuando estamos en dificultades son oportunidades que Dios nos da, es una oportunidad para algo nuevo, pero él dice una oportunidad incluso para morir al yo, porque somos nuestro ego es tan grande, yo esto, somos como unos yoyos gigantes, ¿verdad? Yo esto, yo aquello, yo sufro mucho, o no me hace caso Dios a mí, no me ha escuchado, o así es, ¿dónde estaba Dios? Y puro de hablar de mí, o sea, de uno mismo, ¿verdad? Entonces, dice él que recibamos cada prueba, cada decepción con las manos abiertas,
cada uno de estos sufrimientos, porque es la oportunidad para que podamos morir al yo y para entrar en comunión plena con el Señor. Amén, así es. Fíjate lo que dice aquí Lupita. Dice, esto me llamó muchísimo la atención, yo me puse a masticarlo un poquito porque ciertamente ahorita dijiste que Dios desea que seamos felices. Amén, así es. Pero mira, dice, la verdad es que a Dios le interesa mucho más nuestra santidad, dice la escritora, Así que es. nuestra felicidad. Pero fíjate, porque dice nuestra felicidad inmediata y pasajera, dice, le interesa más la santidad que la felicidad. Y yo dije, ah, caray, ¿cómo está esto? Él sabe que sin santidad jamás gozaremos de felicidad genuina, Lupita. Exacto. Porque hemos hablado de que Dios nos santifique con tantas cosas que nos ha enseñado este libro, Lupita, que decimos de que las emociones tienen que estar santificadas como las de Dios, para que no cometamos nosotros pecado con nuestras reacciones, ¿verdad? Porque hablábamos de cómo éramos por mis hormonas me controlan, que es una mentira también, Sí. que Dios nos ha dado dominio propio. Así es. Entonces, una manera de que Dios esté interesado en nuestra santidad, pues Él desea santificarnos para que nuestras reacciones dejen de ser todas desbaratadas, todas mal encausadas por nuestra falta de santidad. Así es. Entonces, cuando yo soy santificada, que no le debo nada a nadie y que creo que nadie me debe nada a mí, entonces yo voy a ser feliz cualquiera que sea mi situación y voy a estar templada como el vidrio ese que acepta cualquiera. Sí. Entonces voy a estar convencida de que pues mientras estemos en este mundo pues vamos a sufrir, o sea, no hay de otra, pero hay quienes Dios nos enseña que sí existe la felicidad, claro, tiene que haber santidad primero. Entonces, una felicidad santa. Amén, amén. Dice, lo cierto es que es imposible ser santos sin experimentar sufrimiento. Fíjate nada más. Entonces, aunque es un misterio, sabemos que Jesús mismo, Lupita, durante sus años en la tierra, pues fue perfeccionado por las aflicciones, fue lo que decíamos ahorita, está en Hebreos 5, en Hechos. Es Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como Cristo nos dejó un ejemplo bien grande, que pues Lupita fue rechazado, fue escupido, fue de lo peor, lo golpearon, no lo querían, lo maldijeron, tantas cosas. Y dice que en medio de ese sufrimiento, pues él aprendió la obediencia. Está en Hechos, en Hebreos 5:8. Decimos que queremos ser como Jesús y luego nos oponemos, no queremos sufrir. Yo quiero ser como Jesús, pero sin el sufrimiento. Sin el sufrimiento, por favor. Y pues así no se va a poder. No, creo que no. Que nos oponemos a los mismos instrumentos que Dios utiliza para cumplir ese deseo. Exactamente. Entonces, pues todos los escritores del Nuevo Testamento reconocieron que hay un fruto de santidad y redención que solamente puede resultar del sufrimiento. O sea que todos ellos, sin ponerse a platicar y estar de acuerdo, no, sino que todos ellos están de acuerdo en que solamente a través del sufrimiento se necesita el fruto, solamente hay fruto de santidad a través del sufrimiento. Es la única manera. De hecho, Pedro se atreve a declarar que el sufrimiento es nuestro llamado. Fíjate cómo dijo Pedro aquí, Lupita, dice, no solo para un grupo selecto de líderes cristianos o mártires, sino para todo hijo de Dios, dijo Pedro. Dijo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, si lo gusta leer. Y bueno, pues el gozo verdadero no es la ausencia de sufrimiento,
sino la presencia santificadora de Dios, hablando otra vez de santificar nuestras almas, nuestro carácter y todo lo que somos, ¿verdad? Entonces, cuando estemos santificados, tendremos ese gozo verdadero que nos sostiene en medio del dolor. ¿Cómo ves, Lupita? Amén. Cuando atravesamos cualquier prueba, sin importar cuán grave sea, cuán prolongada, ya sea en días, en meses, en años, podemos confiar en esta promesa. Mire, que dice así, en 1 Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Así es. Entonces, pues de eso trata esto. Recuerde que Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Pero cuando ya haya santidad, cuando ya estemos santificados, Lupita, vamos a conocer ese gozo verdadero. Porque mucha gente es feliz momentáneamente. Compran un carro, estoy muy feliz. Le rayan el carro y yo estoy triste. Ya no estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Pero el gozo verdadero permanece. Y aquí vamos a terminar, Lupita, para comenzar con la siguiente mentira que tú nos vas a exponer. Sí, solamente quería comentar algo. Es cuando Jesús vino a sufrir, Él sabía que venía a sufrir, para eso vino, ¿verdad? Pero su sufrimiento tenía un propósito. Entonces, todavía en su lecho, antes de que sucediera todo lo que sucedió, en el huerto del Getsemaní, todavía le dice al Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, o sea, mostrando su humanidad, o sea, Él era hombre también, pero ya había sufrido, ya Él sabía que venía lo bueno, pero su sufrimiento tenía un propósito. Así tu sufrimiento, amada hermana, amigo, hermano, tiene un propósito. Amén. ¿Verdad? O sea, el Señor quiere grandes cosas con nosotros. Y yo veo todos los días, por ejemplo, en los estados del WhatsApp o del Face o de Instagram, todos esos, siempre ponen, no, que los problemas nos llevan a ser mejores, que los problemas, o sea, lo ponemos, pero como que no nos cae el 20 de que realmente los problemas tienen un propósito divino cuando nuestra vida está encaminada en el Señor. Es bien importante que sea encaminada al Señor. Si no, simplemente nos vamos a ver como, decíamos, víctimas. Dice por ahí la palabra del Señor que, hablando del amor, pero dice también como olas que nomás suenan, oye, pero no más repiten, ¿verdad? Exactamente. Pero no es que una compañerita que de ahí de donde trabajo dice, es que lo que ustedes dicen es muy padre, pero como que no es práctico. Es práctico. Claro. O sea, el Señor Jesús nos mostró que se puede. Todo lo que Él dice la Biblia, que si estamos en Cristo, cosas mayores que Él haremos. En serio, yo digo, me quedo así como pensando, wow, o sea, no le llego ni a los talones, ¿verdad? Entonces, pero si el Señor tenía un propósito con su sufrimiento, usted pregúntele, aterricemos las cosas a nosotros, aterricemos, ¿qué quiere, Señor, para mi vida con esto que estoy pasando? Amén, solamente sí. Así es. Ahorita recordando lo que dice tu amiga, lo que pasa es que no pueden creerlo. ¿Cómo creer cuando no han probado algo? Exacto. Es como si yo te platicara, ya probaste, hay frutas allá para el sur de México que yo ni conozco y luego me dicen, es que tiene un saborcito como así, pero yo no me lo voy a imaginar hasta que lo pruebe, que lo vea con mis ojos, hasta que lo toque con mis manos y hasta que lo sienta en mi lengua, ¿verdad? Así es. Entonces no voy a conocer. Usted necesita experimentar esta palabra solamente, experimentarla a través de la fe, lo que dice el Señor, y para que la vemos muchos transformados por la gloria del Señor y disfrutando de ese gozo verdadero que nos da la santidad, porque tampoco muchos creen que haya santidad en nosotros, ¿verdad? Entonces,
pues no pueden creer que tal vez nosotros hayamos sido santificadas en nuestra manera de hablar o en nuestra forma de pensar también, de ver las cosas. Entonces pues necesitan probar. Los que no conocen al Señor necesitan probar. Y somos humanos. Cuando nos llegan problemas, lloramos y nos afligimos, así es, nos enojamos, claro, tenemos miedo en situaciones que a veces parecerían pruebas difíciles para nuestra vida, pero ahí está el Señor siempre santificando nuestros pensamientos. Y llega un momento en serio que, como dicen por ahí, uno no le debe preguntar al Señor por qué está pasando esto, sino para qué está pasando esto. Cuando vemos el para qué, como que cambia la perspectiva. Y no es que se nos pase quizás el dolor, pero sabemos que lo que estamos llevando lleva un propósito divino, y eso es bien bonito. O sea, que te están puliendo ahí como el diamante, ¿verdad? Ahorita alguien tal vez esté preguntando, es que ¿cuál es el propósito? Estamos hablando del propósito principal, es que seamos perfeccionados. Porque tal vez digan, es que ¿qué propósito puede haber en él o en mí, en aquella? Pero lo principal es que seamos perfeccionados a través del sufrimiento. Tal vez a muchos no les guste esto, Lupita. De hecho, yo creo que a ninguno. No, a nadie. Pero hay personas que no se la pasan sin sufrir, pero sin ningún propósito. Exactamente. O sea, no cambia, no hay un cambio, no hay santificación, porque no han aprendido, porque existe la queja, que también en estos hemos hablado de la queja, de la actitud ante las circunstancias. Entonces no hay enseñanza, no hay aprendizaje, y lo principal es que debemos aprender a gozarnos en medio de las circunstancias, cualquiera que sea nuestra situación, y a ser perfeccionados. Así es. Ese es el verdadero propósito, para que un día estemos pues gozando en la eternidad allá con el Señor, que más adelante vamos a hablar de eso, de los sufrimientos son pasajeros, sí, no duran para siempre, y la eternidad pues sí es para siempre. Es para siempre. Y de hecho aquí el apóstol Pablo dice, ya entrando a la otra mentira, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y eso da una pauta a nuestra siguiente mentira, porque el apóstol Pedro dice, un poco de tiempo. A nosotros un poco de tiempo puede ser una semana, se nos hace una eternidad, ¿verdad? Pero hay otra mentira que el enemigo usa también mucho, y dice, mis circunstancias nunca cambiarán, esto durará para siempre. Es una mentira, ¿sí? Es una mentira. Está sostenida, esta mentira, sometidas a un sinnúmero de mujeres, al yugo de la desesperanza y la desesperación. O sea, pensamos que lo que estamos viviendo en ese momento, pues, me desespero porque ya como que hasta me mentalizo que va a ser para siempre. Entonces, el apóstol Pedro nos dice, un breve periodo de tiempo. Entonces, pero el breve periodo de tiempo para nosotros puede ser bastante diferente, ¿verdad? Dependiendo de la prueba. La verdad es que tu sufrimiento, ya sea una dolencia física, recuerdos de maltrato, un matrimonio conflictivo o un corazón roto por causa de algún hijo que a veces nos tratan mal los hijos, puede prolongarse por mucho tiempo. Con todo esto, amadas hermanas, no durará para siempre. Quizás, fíjese qué interesante es esto, quizás dure toda la vida, pero no durará para siempre. ¿Y por qué se dice esto? Pues porque simplemente esta vida no va a terminar aquí. Duraría para siempre si fuera en la eternidad, pero ¿por qué dice que no durará para siempre? Podemos pasar toda la vida con un problema, pero aún así, el día que nosotros tengamos que partir, ya se acabó el problema. Y uno dice, pues ¿para qué me sirve? No, porque estas son como las películas, un TV continúa en la eternidad, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros no creamos esta mentira. La verdad es que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?
estaremos en la presencia del Señor. Amén, amén. Y todo lo que haya sucedido en esta vida no será más que un suspiro, algo insignificante. Los tantos años que tenga yo habrán parecido un cerrar, un abrir y cerrar de ojos y estaremos en la presencia del Señor. Aquí dice la compañerita, la compañerita, ya es mi compañera Nancy Demo, ya es mi compañera, dice que una mujer llamó para pedirle un consejo acerca de una situación dolorosa en su matrimonio. El problema existía desde que tenía memoria, hasta que tenía mucho rato con él. Durante la conversación que tuvieron ellas dos, dijo, no hay problema. Dice, si esto perdurara toda la vida. Sé que el tiempo es corto y la eternidad es larga. Un día esto no será más que un punto en el firmamento. O sea, ella tenía el problema y sabía que realmente, aunque le dolía en esos momentos, cuando estuviera en la presencia del Señor, eso iba a ser una arenita en toda la inmensidad del mar. Entonces, qué bonito que ella, aunque tenía problemas en ese momento, comprendía que su problema no iba a ser para siempre. O sea, no iba a ser para siempre. Nosotros tenemos que tener la seguridad, hermanas preciosas, de que no va a ser para siempre. Ella no habló como alguien que se había resignado, pues ni modo, pues ya así, ¿no? Ella anhelaba ver un cambio en ese momento, pero tampoco se mortificaba, ¿verdad? Porque no sucediera así. Sin embargo, poseía una perspectiva del tiempo y de la eternidad que le permitía ser fiel aún en medio de esa prueba. O sea, ella tenía problemas, pero no se clavaba en ellos así como rascándose la herida. ¿Por qué? Porque sabía que lo que viene en un futuro es más hermoso que lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Otra mujer también se acercó con ella y dice, pues que quería agradecerle lo que había hablado en una situación en una de las conferencias de Nacidemos acerca de la infidelidad. Fíjese, esta persona tenía 40 años viviendo con su esposo y su esposo pues no era pues el que ustedes ya sabrán, ¿verdad? No era todo el tipo de que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Según nuestras expectativas. Era un hombre bastante, pues que no la había hecho muy feliz. Pero muchas personas, aún dentro de la misma iglesia, le habían dicho, pues ¿qué estás haciendo con ese hombre? Ya divórciate en varios tiempos. Le habían dicho, ¿qué haces con él? Ni edifica tu vida, nada, o sea, ya es, órale, Dios hasta te da permiso. Y ella no se divorció. Después de 40 años, el Señor se convirtió al Evangelio. ¿Sí? Después de 40 años. O sea, ella tenía, por así decir, sufriendo con su marido 40 años, pero esperó con paciencia esos 40 años, el cumplimiento de una promesa con respecto a la salvación de su esposo. Y ahora que eso parecía, pasó, Dios revivía su pacto matrimonial. Bueno, ella creía que, Dios había reestablecido su matrimonio. Después de esto, dice, ahora estoy tan feliz de haber esperado. Hace un año su esposo fue salvo, y no solo eso, no creerás la impresionante transformación que Dios ha obrado en mi vida a través de esta experiencia. O sea, 40 años. Imagínate nosotros así como con un problemita de un callo, en una semana ya nos estamos muriendo, y lo digo porque a veces a mí me pasa, ¿verdad? Entonces, 40 años. ¿Me vas a hacer un comentario? Sí, claro. Es que lo que veo yo aquí, Lupita, que dice un matrimonio de 40 años con un hombre inicuo. ¿Inicuo? Con un hombre. Bueno, pero lo que me llama la atención es que ella dice, no creerás, le está platicando a Nancy Demos, ella le da su testimonio que dice, no creerás la impresionante transformación que Dios ha obrado en mi vida gracias a esta experiencia. Lupita, tal vez esos 40 años que
pudo haber estado ella batallando también, no sé, con su actitud, con su carácter, con muchas cosas dentro de ella, hasta que pues ya también ella aprendió, y mira qué bonito después ya, pues los dos convertidos. No, qué bonito, qué bonito. Porque hay quienes son personas creyentes en el Señor, en Jesucristo, y salvos probablemente, o probablemente solamente creyentes, pero no tienen la obediencia que Cristo nos enseña, ¿verdad? Muchas cosas tal vez pues nos están fallando por ahí. Y pues tal vez ella así estuvo batallando también, Lupita, por 40 años, como el pueblo de Dios, los 40 años en el desierto también, por su duro corazón. Muchas veces es por el duro corazón. Así como hemos visto a través de tantas mentiras que hemos visto desde la sexualidad, de las relaciones, todo, wow, sí, o sea, ella tiene que haber cometido algunos errores durante ese tiempo. ¿Por qué nos resulta esa perspectiva tan difícil de encontrar, verdad? O sea, de ver en qué le estamos regando. El problema es que la mayoría de nosotros estamos tan limitadas por la realidad de este mundo que 40 años nos parece una eternidad. O sea, si tú dices 40 años, no, pues si fue una eternidad, yo le he dicho que aguante. Y de hecho, muchas veces decimos, ¿cuántos años tienes casada? No, pues que 40 y tantos, no, hombre, que aguante. Pero si se refiere del matrimonio, oye, pues 40 años, si es del matrimonio, o sea, si tú tienes 40, pues es poquito. Pero ya hablando sobre el matrimonio, pues es una eternidad. Exacto. Es muchísimo. No podemos imaginar ni siquiera soportar algo por tanto tiempo, en serio. Sí. Y hay personas que tienen hasta un año y ya se les hizo una eternidad, ¿verdad? Porque la relación pues no es muy buena. Si tan solo pudiéramos comprender que 40 años o más son insignificantes comparados con la eternidad. Qué hermoso, o sea, es nada, Sin importar cuánto dure nuestro sufrimiento, la palabra de Dios nos asegura que no durará para siempre. Hay muchos dichos, ¿verdad? Hay muchos dichos, pero la palabra de Dios, que no es un dicho, que es algo real, nos dice en 2 Corintios 4, 16 y 18, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos haciendo viejitos, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me encanta este versículo, porque la mayoría de las personas siempre está nuestra mirada aquí en lo que se ve y decimos, no, es que lo que estoy viendo pues nomás no cambia, pero dice, qué hermoso que dice esto, que las cosas que no se ven son eternas, y habla de esa salvación, de esa eternidad en la que vamos a vivir cuando ya seamos santificados, ¿verdad? Pero claro, pues aquí lo que nuestros ojos ven es puro sufrimiento, y gente que dice que pues no va a cambiar. Exacto, porque queremos, o sea, aquí somos tan humanos que queremos verlo, pero no tenemos que ver cerrando los ojos. O sea, cuando nosotros cerramos nuestros ojos, quizás empecemos a ver a través de lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida. Es que esas cosas que no se ven, Lupita, son las promesas de Dios que Dios nos dice en su palabra. No las vemos, pero el Señor ya lo vio, el Señor ya nos lo contó, incluso nos lo dice en su palabra. Amén. Y es lo que no se ve y son las que son eternas. Pero pues nosotros nomás vemos lo que se puede ver, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces este versículo nos muestra bien específico lo que son las leves tribulaciones momentáneas, ¿verdad? También dice 2 Corintios 4, 16 y 18, si ustedes quieren leerlo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes
no son comparables con la gloria venidera. O sea, las aflicciones que estás pasando ahorita, si estás en el Señor, no van a ser nada comparables a la gloria venidera. Acércate al Señor, acéptalo como tu Salvador, y la gloria venidera será nada, o sea, nada, en serio, nada. Eso está en Romanos 8:18. Gracias, pastor. También dice en Salmos 35, dice, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Tu noche de lloro puede durar meses e incluso años. Con todo, si eres hija de Dios, no durará para siempre. Dios ha establecido una duración exacta de tu sufrimiento, de modo que éste no exceda lo necesario para cumplir su propósito santo y eterno a través de tu vida. Si en algunos casos no hay alivio en el sufrimiento en esta vida, porque sí lo puede ser, tenemos cientos de promesas en la palabra de Dios que declaran que un día todo el dolor cesará, que la fe brillará, que nuestras lágrimas serán enjugadas, que las tinieblas se convertirán en luz, y todo esto pasará. Así es como nosotros, como teniendo fe en lo que el Señor nos promete, ¿verdad? Nuestra fidelidad recibirá su recompensa con gozo que no tiene fin. El Señor dice en Isaías 35, 1 y 10, dice, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, gozo por siempre, y tendrá gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Sin importar cuán poderosas parezcan las fuerzas de las tinieblas en el presente, el capítulo final ya está escrito. Amén. Dios vence. Ese es el capítulo final. Ahorita estamos tan afligidas por tantas cosas, con miedos, con cosas. 2020 hay tantos memes, o sea, me encanta un meme de un niño que dice, Dios, ¿cómo dice? No me digas que va a venir otro, no puedes reiniciar este año porque este está muy feo. Entonces, esas cosas a nosotros van a terminar. Quizás nos ha parecido un año eterno, particularmente sí, ¿verdad? Pero el Señor te dice que al final de todos, Él vence. Creer la verdad que contradice las mentiras que se presentaron nos llenará de esperanza y nos dará perseverancia entre el ahora y el futuro glorioso. Así que, amada hermana, amigo, amiga, tu circunstancia no durará para siempre. Algún día tendrá fin. Y lo más hermoso que se me hace tan bonito es que el Señor siempre vence. Deja que el Señor entre a tu vida y no vamos a vender como algunas denominaciones, o X persona puede decir, no, ven al cristianismo y todo se te va a acabar, no vas a sufrir. No, somos humanos y vamos a sufrir. Estamos luchando por ser perfeccionados en el Señor. Queremos que nuestra vida sea perfeccionable. Tenemos sufrimiento. Si yo pellizco a Gaby, quizás Gaby me la va a regresar, porque somos humanas, pero a lo mejor me la regresa y ya después de 3 pellizcos ya me dice, ay, ¿cómo te quiero? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Entonces, el Señor me queje nomás. Ay, y me va a durar el dolor ahí. Sí, el moretón. Sí, se va. Y le voy a decir, ay, voy a hablar con Lupita. Cada vez que viene el moretón. Pero sufrimos, somos humanas, no somos perfectas. Somos gente creyéndole al Señor solamente. Y por eso decimos que nuestra esperanza está en Dios. Amén. Nuestra esperanza, que significa esperar en Así Dios, es. ¿Verdad? Y que el Señor nos insta a ser pacientes, a que Él obre en lo que estamos viviendo, que Él obre, ¿verdad? Y pues recordar que esas tristezas, esas aflicciones van
van a estar ahí, no son para siempre, pero por eso nos tomamos de la palabra del Así Señor, es. de la esperanza que es la que no se ve, ¿verdad? Es nuestra esperanza venidera, y pues le invitamos a que ponga sus ojos en el Señor y no en las cosas de la tierra, sino en Cristo Jesús. Amén. Que es el que nos tiene palabra, que es el ungüento, Lupita, que sana nuestras heridas y que también nos da la sobadita allí en la herida, y pues solamente Dios, solamente Cristo, solamente su palabra es la que nos ayuda, la que nos perfecciona a través del sufrimiento, y la que nos ayuda también pues a cambiar cambiar nuestra manera de ver Amén. Las cosas, nuestra manera de actuar en las circunstancias. Así es. Y bueno, pues no sé si tengas otra cosa que decir, Ani. Esta sería ya la terminación de nuestra otra mentira, ¿verdad? Es decir, que nuestras circunstancias van a durar para siempre, y también que es injusto que suframos. Todos vamos a sufrir, pero como decimos de las circunstancias, la actitud con la que tomes ese sufrimiento determinará muchas cosas. Y les pedimos, les invitamos que le demos entrada al Señor. No durará todo esto para siempre, ni el COVID durará para siempre. En el reino ni va a haber. Así que ustedes saben si quieren estar con el Señor, porque ahí ni va a haber ni llanto, ni lloro, ni más dolor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el Señor nos da la tranquilidad para esperar en esos momentos difíciles. Pero podemos esperar aún sufriendo, aún teniendo problemas, con una sonrisa en la cara que determine quién vive en nosotros. Siempre lo he comentado, todos pasamos por un desierto, todos, unos más cortos, otros más largos, pero la actitud con la que determine, todos sufrimos exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo estés ahí o de la forma en que tú la tomas? Ya es decisión de uno también, pero el Señor nos fortalece. Amén. Pues oramos, amén, Lupita. Sí. Pues bueno, bendecimos su vida en esta hora. Amén. Y le rogamos a Dios por cualquier cosa que esto esté pasando ahí, ¿verdad? Padre amado, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas. Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor. Venga a nosotros tu reino, Padre bendito. Llévase tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Te pedimos en esta hora por aquellas personas que están pasando por tribulación, Señor, por los que no tienen trabajo, Señor, por los que están enfermos, Padre. Te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, por los que acompañan a sus enfermos, por los que no tienen esperanza, Señor. Te rogamos, Señor, que tú les des una luz de esperanza, Señor, que te conozcan a ti, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor, capaz de cambiar, Señor, nuestras situaciones, Padre, si nosotros nos entregamos a ti, Padre bendito. Ayúdanos, mi Señor, ayuda a toda esa gente, Señor, que tal vez está pasando por un mal matrimonio, por una enfermedad grave, Señor, por una situación difícil, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, y bendice las iglesias donde se adora tu nombre, Señor. Que no decaiga nuestra fe, Señor, que seamos levantados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, para que sea conocida tu salvación en los rincones de la tierra, Padre. Te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, gracias por todo. Amén y amén. Dios le bendiga, amadas hermanas, y las guarde.